En videos anteriores hemos tratado dos temas muy controversiales que se relacionan con la religión hinduista y con la religión iraní, que es la religión parsi. El primer tema que tratamos fue la posible antigüedad de estas religiones, ya que muchos autores dicen que en realidad tienen más de 10.000 años, o sea que se pierden en la noche de los tiempos, como dicen los investigadores. En segundo lugar, tratamos de el tipo de escritura en que están escritos los libros que contienen las verdades de estas religiones. Y dijimos que que se llama el censar, que no es una escritura como las que conocemos en la actualidad, sino que es una escritura llena de símbolos y sonidos completamente diferentes a lo que tenemos en la actualidad. O sea que eran una escritura exclusiva para los iniciados, la escritura sagrada de los símbolos, el famoso censar. Pero en este video vamos a hablar ya de la literatura en sí misma. Vamos a estudiar los libros que contienen las verdades del zoroastrismo, ya que en otro video anterior estuvimos comentando el tipo de dogmas y escrituras que se enseñan en el hinduismo. Como siempre, vamos a seguir los lineamientos de la escritura de la escritora inglesa y teósofa que fue directora de la Teosófica durante más de 30 años, que es la señora Anna Besant, y el libro se llama Las 7 grandes religiones. Dice así la señora Besant: ocupémonos ahora de la literatura en sí misma y estudiemos sus documentos. Hablando del zoroastrismo, primero tenemos el yasna, cuya primera parte son los gathas, o himnos arcaicos que contienen las enseñanzas salidas de los labios del profeta. Son 5 y solo quedan meros fragmentos, pero de elevadísimos, sublimes, grandiosos, que atestiguan la nobleza de esta antigua enseñanza. La segunda parte consiste en ceremonias y oraciones a la suprema divinidad y a las poderosas entidades que forman las jerarquías espirituales, pues el antiguo masneísmo nada sabía del materialismo moderno que intenta colocar a Dios en un polo del universo y al hombre y al mundo en el otro, con un enorme espacio vacío entre ambos. En el masneísmo, pues, así como en todas las antiguas creencias, no había vacío en el universo, ni espacio sin inteligencias vivas, ni lugar sin seres espirituales en actividad. Desde el hombre junto al pie de la escala hasta el supremo Dios en lo alto de ella, había diversos grados de inteligencias divinas, todas ellas objeto de adoración, según confirma la literatura zoroastrina. Después del yasna tenemos el visparad, o sea, colección de invocaciones preparatorias que deben recitarse antes de estas oraciones. El yasna y el visparad son, respecto al masneísmo, lo que los Vedas respecto del hinduismo. En ellos se halla lo que en un tiempo fue vasto acopio de literatura, de que por desgracia solo se recuerdan los nombres. Quedan un libro completo y unos cuantos fragmentos de los 21 grandes tratados o naskas que trataban de medicina, astronomía, agricultura, botánica, filosofía y de todas las ciencias. Son lo que el Vedanga en el hinduismo. Señalo estas analogías porque corroboran la opinión sobre la antigüedad y alteza de esta fe religiosa. De los naskas solo queda completo el Vendidat, o libro de las leyes, que trata de la conservación de la pureza, tanto en el hombre como en la naturaleza externa. Luego tenemos el Korda Avesta, o Avesta menor, opuesto por yastas, que son las invocaciones y oraciones para uso de los seglares, más bien que los sacerdotes, que todavía los parsis modernos rezan diariamente. Es una colección mixta, pues algunos fragmentos son muy antiguos y otros relativamente modernos.
Después del incendio de la biblioteca de Persépolis, vino un anárquico y tumultuoso periodo de 550 años, a cuyo término, bajo los monarcas sasánidas, se recopilaron los restos de la literatura zoroastriana. No es maravilla que del glorioso conjunto solo quedan fragmentos como piezas arrancadas de preciosísimo mosaico, pero los capaces de reconstruir el cuadro verán en dónde encajaba cada pieza y así podrán juzgar de la hermosura original del conjunto. He explicado, aunque sucintamente, estos detalles preliminares, porque los desconocen la mayor parte de las gentes y porque sin conocerlos no es posible apreciar la trascendencia de las pruebas en que se apoya la antigüedad de la filosofía y la religión zoroastrianas. También es necesario ver los vacíos que dejan las pruebas para estimar cuánto se ha perdido, cuán fragmentarias son las escrituras que han llegado a nuestros días y por tanto cuán imperfecta debe ser toda inducción basada exclusivamente en ellas. Sin embargo, queda lo suficiente para afirmar que el mazdeísmo está de completo acuerdo con la enseñanza oculta de todos los puntos de importancia, excepto en uno, y es que las escrituras, según las aceptan los padres ortodoxos, nada dicen acerca de la reencarnación, pero sí hablan de la reencarnación los fragmentos conservados por los griegos y el de Satir, que es un libro que contiene mucha verdad oculta, pero sin la autoridad para la moderna ortodoxia parsi. Y agrega la señora Bizan: ocupémonos ahora de la filosofía y de la religión en sí mismas. Y como desgraciadamente la influencia europea ha determinado una reacción materialista, es necesario citar versículo por versículo las escrituras a fin de establecer las antiguas enseñanzas ocultas de los parsis. Primero que todo, preside el universo manifestado Ahura Mazda, interpretado algunas veces por sabiduría viviente, otras por señor de sabiduría o el sapiente señor. Las inscripciones cuneiformes lo llaman Ahura Mazda, las nias Ahar Mazda y las persas modernos Ormazd o Ormuz. Es el supremo, el universal, el que todo lo penetra, el origen y fuente de vida. En la religión mazdeísta es lo mismo que el Brahman manifestado de los Upanishads, el que surgió en el principio, el uno, el origen de la vida del hombre, y se le describe repetidamente en las distintas escrituras, aunque no tanto en los gatas, oraciones o invocaciones. Dos ejemplos denotarán cómo se describe el poderoso Fer, a fin de que comprendáis cuán sublime es el concepto y elevada la idea del primordial. En el Ormazd Yasta, él mismo proclama sus propias cualidades, por el estilo de lo que hace Sri Krishna en la estancia 10ª del Bhagavad Gita. Programa los nombres que representan sus atributos y dice lo siguiente, abrimos comillas: yo soy el protector, el creador, el alimentador, el sapiente, el más santo de los cielos. Mi nombre es dador de salud, mi nombre es Dios, mi nombre es el uno, grande y sabio. Mi nombre es el puro, me llamo el majestuoso, el vidente, me llamo el vigilante, el atador. Cerramos comillas. Y así sucesivamente hasta 72 nombres. Vemos cómo lo describe el poeta. Él, Ahura Mazda, por medio de su esplendor innato, creó primero la multitud de cuerpos celestes, y por medio de su inteligencia, los seres buenos gobernados por la innata mente. Tú, Ahura Mazda, el espíritu imperecedero, los haces crecer. Cuando mis ojos te contemplan, oh esencia de la verdad y creador de la vida, que manifiestan tu vida en tus obras, veo que tú, Mazda, el de elevado mente, eres el espíritu primordial, creador del mundo y padre de la buena mente. Ahura Mazda es trino
y es el Cordavesta, se lee: alabado seas, Ahura Mazda, trino ante otras criaturas. Nótese este trino porque es de importancia vital, ya que une el concepto más deísta del primer ser al trino Brahman, que tan familiar nos es en los Upanishads hindúes, y también explica los dos principios o emanaciones que existen de él y el tercero que completa la Trinidad. Dichos dos principios se han considerado muchas veces opuestos, como si la religión zoroastriana fuera esencialmente dualista y no monoteísta, como verdaderamente lo es. Pero antes de considerar este punto, debemos reconocer que con arreglo a la antigua enseñanza, más allá de Ahura Mazda está el uno, el ignoto, el tiempo sin límites, negado por los orientalistas de Europa que ignoran las enseñanzas ocultas. Arguyen que la idea del tiempo sin límites, como origen de Ahura Mazda, se funda en un error gramatical, en lugar de ser, ¿cuál es? Una tentativa para comunicar al hombre la verdad oculta de la existencia una e incognoscible. Pero aunque lo niegan, admiten la antigüedad de las enseñanzas y por lo tanto que el testimonio de los tiempos antiguos está de acuerdo con la enseñanza oculta. El testimonio griego nos habla con voz segura de lo que se enseñaba. Plutarco dice: Crosbades, o sea, Ahura Mazda, surgió de la más pura luz. Damasco escribe: los magos y toda la racionaria, según dice Eudemos, consideraron como causa universal el espacio o el tiempo, de donde salieron el Dios bueno, así como el mal espíritu, o según otros afirman, la luz y las tinieblas surgieron antes que estos dos espíritus. Y prosigue: Teodoro habla de la nefanda doctrina de los persas introducida por Zoroastro, o sea, la doctrina de Zoroán, a quien supone el director del universo y le llaman destino, que al celebrar el sacrificio para producir a Hormisdas, produjo a la vez a Hormisdas y a Satán. Pero continúa diciendo la señora Avisan: esta errónea explicación de un polemista es muy curiosa, especialmente por lo que se refiere a la enseñanza oculta del sacrificio primordial. Esto mismo encontramos en el siglo XV en la refutación de herejías de Svik, que dice: antes que existiese cosa alguna, tierra ni cielo ni criatura de ninguna clase, existía Zoroán. Él ofreció sacrificios durante 1000 años con la esperanza de obtener un hijo llamado Hormuz, que debía crear el cielo, la tierra y cuanto hay en ellos. El Dr. Han, aunque defiende la teoría del error gramatical, reconoce que la doctrina de Sarvanapala era común en Persia en tiempo de los sasánidas, como puede verse por las declaraciones antes citadas. Aparte de todo testimonio ocultista, esto basta para establecer que Zaratustra enseñaba la antigua doctrina de existencia una y manifestada, de la que surgió la manifestada. Y cuando más adelante leemos que Dios mismo ejecutó primitivamente un sacrificio que produjo a Ahura Mazda, vemos por tal indicación, tan oscura como los más y tan clara para los menos, que Zaratustra enseñaba también el sacrificio primordial, la limitación por la cual fue posible la manifestación, según lo entiende todo estudiante de ocultismo, y como veladamente repiten una y otra vez todas las escrituras del mundo. El Ana Blavatsky dice: Ahura Mazda o Asura Mazda surgió del cero Ana Akerna, círculo del tiempo sin límites o causa desconocida. La gloria de Zoroasna Akerna es demasiado elevada y su luz demasiado esplendorosa para que la inteligencia humana y el ojo corporal puedan comprender y ver. Su primordial emanación es la luz eterna, que después de estar previamente oculta en tinieblas, se manifestó, formando a Hormuz, o rey de la vida, el primogénito en el tiempo sin límites. Pero como su antetipo, idea espiritual preexistente, existía eternamente en la oscuridad.
El ocultismo sabe que Zaratustra es miembro de la fraternidad, y por lo tanto no duda de su enseñanza sobre esta verdad fundamental. Más para los demás ha de bastar el testimonio externo, junto con el hecho de que la opinión contraria la sustentan únicamente los europeos, desconocedores de la sabiduría antigua. Volvamos ahora al trino Ahura Mazda, que para determinar la creación se desdobla en la dualidad. Ispento Mayus o Anglo Mayus, dos principios dimanantes de él, que se desenvolvieron a fin de que pudiera manifestarse el universo. Las palabras bien y mal se emplean para describir estos dos principios, pero no son las más adecuadas para ello. Los gatas más antiguos dan la clave. Puede decirse que el bien y el mal aparecen cuando el hombre desarrolla evolución, el poder del conocimiento y de elección. El primitivo dualismo no es bien y mal, sino espíritu y materia, realidad e ilusión, luz y tinieblas, construcción y exclusión, o sea, los polos entre los que se extiende la tela del universo y sin los cuales ningún universo existiría. La frase realidad e ilusión la emplea el mismo Zaratustra a exponer las verdades fundamentales, pues el Gata dice que el profeta declaró ante el fuego sagrado, entre comillas, en el principio había dos gemelos, dos espíritus, cada uno con su actividad particular, y estos dos espíritus unidos fueron los primeros en crear las cosas materiales. Uno la realidad, el otro la ilusión. Es idéntica a la dualidad primaria Sat y Asat de la enseñanza ocultista, que el uno desdobla la dualidad a fin de que de ella procedan los muchos. Así que uno creó la realidad y el otro la ilusión. El profeta continúa diciendo que es preciso seguir a uno u otro de estos dos espíritus, que hay que elegir uno. Precisamente lo mismo dicen todas las enseñanzas antiguas al dejarnos la elección entre el espíritu y la materia. Llamadlo si queréis bien y el mal, pero estos no son los nombres fundamentales. El hombre solo elige entre lo espiritual y lo material, y a estos se les dan varios nombres que demuestran cómo lo comprendían en los tiempos antiguos. El Gata, que en su yasna dice: todos vosotros que habéis venido de lejos, debéis escuchar y atender lo que voy a proclamar. Los sabios han manifestado que este universo es una dualidad. Yo proclamaré los dos espíritus primordiales del mundo, de los cuales el aumentador habló así al destructor. He aquí también dos nombres que nos dan la clave del secreto: el aumentador y el destructor. De uno emana constantemente la vida, el otro modifica incesantemente la forma, que siempre se está destruyendo a fin de dar a la vida expresiones cada vez más elevadas, la evolución. Para vulgarizar esta idea, se dice que el llamado espíritu malo es la muerte, que destruye el cuerpo de los hombres. La destrucción de la forma significa el paso de la vida a superiores condiciones, no la obra de ninguna potestad maligna, sino la liberación del alma, y por lo tanto una parte de la manifestación divina del universo. También se les llama los dos maestros y los dos creadores, y hemos visto que la poderosa inteligencia Sros adoraba a los dos creadores que crean todas las cosas. Seguramente esta inteligencia no valoraría el mal a pesar de reverenciar la dualidad en la naturaleza divina. A mayor abundamiento, el mismo Ahura Mazda los llama mis dos espíritus. Y el Dr. Han comprende bien esta idea y observa, comillas, son las dos causas activas del universo, unidas desde el principio y por tanto llamadas gemelas. Están presentes en todas partes, tanto en Ahura Mazda como en el hombre. No mencionan los gatas a Andro-Mayus como sempiterno antagonista de Ahura Mazda, como sucede en escritos anteriores. Tal es la noción mazdeísta original de los dos espíritus creadores,
que son dos aspectos del ser divino. Así pues, en esta Trinidad primordial hay una tercera persona, cuyo origen es algo más difícil de encontrar, por haberla velado mayormente un cambio ocurrido en tiempos posteriores. Nos explicamos. Ahura Mazda es la primera persona de la cual todo procede. La segunda es dual, como todas las personas de las Trinidades manifestadas. Y la tercera es Almighty, la sabiduría primordial, o sea, la mente universal. Y que construyó el mundo. De él está escrito, para asegurar esta vida, para aumentarla, vino con riquezas Almighty, la mente fiel y buena, la imperecedera que creó el mundo material. Así que en tiempos posteriores, Almighty se identificó con su creación y fue adorada como diosa de la tierra, pero antiguamente fue la tercera persona de la Trinidad. Siguen después las jerarquías de inteligencias celestes, dirigidas por los 7 grandes espíritus de los cielos, los 7 dioses presidentes. Algunas veces Ahura Mazda figuran a la cabeza de todos ellos, otras veces forman el septenario inferior, y sobre ellos está la Trinidad superior. Los 7 son la buena mente, la mejor santidad, el poder, el amor, la salud, la inmortalidad y el fuego, que es el más beneficioso. Se les dirigen constantemente oraciones, constantemente se les cantan himnos, pues la liturgia toda rebosa de su culto. Sin embargo, algunos eruditos orientales, seguidos en esto afortunadamente solo por una minoría de parsis modernos, lo han materializado en menos atributos de Dios, en lugar de conocerlos por las inteligencias vivas, que según los gatas construyeron y mantienen los muros. El Dr. Mills los limita a meros atributos, y así los considera siempre en su traducción, aunque algunas veces se lo en posición muy difícil por la moderna repugnancia a reconocer la existencia universal de inteligencias invisibles. Veamos si pueden considerarse como atributos. Dicen los libros sagrados, entre comillas, tú también, oh generosísimo Mazda Ahurat, y la piedad contigo y Asha, el que establece todo fundamento. Tú, la buena mente, tú, la potestad, oídme todos vosotros y tenedme compasión. Los epítetos escritos con mayúsculas se refieren a los espíritus, Bowman, etc. Y el plural vosotros, así como la frase oídme todos vosotros, sería un modo singular de invocar a Dios y a sus cualidades. Y en otra invocación dice, oh Ahura Mazda, dime cuáles son las mejores doctrinas y acciones, y la oración del deudor de los loadores. Dímelo con verdad y buenamente, y por el soberano poder, alegad gracia y perfección a este mundo. El texto Pahlavi dice, por tanto ruégote, oh Ahura Mazda, que por esta alabanza me declares cuáles son las mejores palabras y obras, y que me des tu deuda, oh Bahumán, y la tuya, pues por medio de tu soberanía, el complemento del progreso se hace manifestante, real, a voluntad del mundo. Y siguen muchas invocaciones que nos siguen explicando cuáles son las invocaciones que hacen los parsis. Muchos pasajes más pudieran citarse de los gatas. Considérese luego lo que sigue del yasna, que es sin duda una de las partes más antiguas del yasna después de los gatos, diciendo, adoramos a Ahura Mazda el justo, el Señor de justicia, adoramos a los arcángeles, los poseedores y dadores del bien, adoramos a la creación entera del Espíritu justo, y dice, invoco, proclamo a los señores del cielo y los señores de la tierra, y así sucesivamente una larga lista de dioses. Así pues, esta viene a ser un pequeño resumen de lo que los escritos principales del zoroastrismo nos enseñan, y que son pues muy parecidos y derivados de esa religión original que es el hinduismo.